Muy buenas noches. Hoy, día 22 de julio, es el Día Mundial contra la Minería Tóxica. En todo el orbe se toma conciencia sobre lo devastador que resultan las políticas extractivistas. México es uno de los 10 principales países mineros del mundo. La minería es una actividad estratégica que puede ayudar mucho al desarrollo del país si se transforma a fondo, cuidando la dignidad del trabajo, el beneficio a las comunidades y el respeto al medio ambiente. Pero en la actualidad se ha convertido en una actividad criminal porque ataca a las comunidades, se explota y se destruye los derechos laborales de los trabajadores y destruye a la naturaleza. Acaparan el agua, despojando a los pueblos. La actividad minera gasta más de 450 millones de metros cúbicos de agua anuales, y así se ha concesionado la explotación de líquido a unas cuantas decenas de empresas a costa del beneficio de la población. Con este líquido bastaría para surtir de agua durante todo un año a Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit. Los 5 gobiernos neoliberales, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, causaron daño a la nación, a los trabajadores y a los pueblos con su política minera. Considerémoslo para ir a votar por el sí este domingo 1 de agosto del año en curso. Desgraciadamente, en la actualidad la minería es un cáncer para México y se ha utilizado para despojar a la nación y para explotar a los trabajadores, así como para una gran destrucción de la biodiversidad. En diversos momentos en los últimos 25 años, corporaciones mineras se han apoderado de más de la mitad del territorio nacional, de 117.6 millones de hectáreas. Actualmente, las mineras acaparan 21.3 millones de hectáreas, equivalente al 10.6% del territorio nacional, y a causa de las políticas de los 5 expresidentes neoliberales, la minería es muy contaminante, destruye bosques, manglares, humedales y praderas. Produce devastación de la biodiversidad, contaminan el agua, el suelo, el aire, causando un gran impacto y deterioro ambiental. El oro extraído en el país se explota bajo la modalidad de cielo abierto. Esto es grave porque origina devastación ambiental, social y cultural. A pesar del daño que ocasiona en los estados de Sonora, Durango y Zacatecas, que concentra el 50% de nuevos proyectos mineros, el 75% será o ya es a cielo abierto. Las corporaciones, cobijadas por los neoliberales, incumplieron los acuerdos a los que llegaron con la gente, con las comunidades, además de ocasionar terribles accidentes que mataron a cientos de trabajadores, además de afectar regiones enteras. Las mineras, gracias a estas políticas, actúan con irresponsabilidad e impunidad, dividen a las comunidades con violencia, sobornos y asesinan a defensores del medio ambiente opositores a sus proyectos. La ley minera de 1992, impulsada por Carlos Salinas de Gortari, en el artículo 6, entregó la minería a las corporaciones extranjeras y nacionales y determinó que la explotación minera era un derecho de propiedad preferente ante las demás propiedades. Esto afectó enormemente a pueblos y comunidades que fueron despojadas impunemente, así como a todo su entorno
que fue destruido por la actividad minera. Salinas también comenzó la entrega de grandes concesiones mineras a particulares, impulsando la privatización minera, afectando al medio ambiente, a los pueblos, a los trabajadores y a la soberanía nacional. A partir de Salinas, cada gobierno entregó más y más terreno a las mineras. El neocolonialismo ha llevado a un saqueo de nuestras riquezas mineras peor aún que el de la colonia. En la década panista, los corporativos extrajeron 380 toneladas de oro, mientras que los invasores españoles se llevaron 182 toneladas a lo largo de 300 años. Estando los 5 expresidentes mencionados al servicio de las corporaciones, estas nunca han sido llamadas a cuenta e impusieron reglas y condiciones que en sus países de origen jamás hubiesen podido aplicar. Los accidentes son constantes. Como ejemplo, tenemos al derrame de tóxicos en el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que dañó al medio ambiente y afectó gravemente la salud de las comunidades locales, quedando impune su causante, que fue el Grupo México. Se impone un manejo responsable de las minas, pero las corporaciones solo se interesan en amansar fortunas. Los 5 grupos con las minas más importantes en México reportaron utilidades de 229,000 millones de pesos en el año 2020. Ha habido grandes incrementos en los precios de cobre, oro, plata, pero no les ha interesado cumplir la ley y respetar derechos a pesar de tener todas estas ganancias. Siendo prioritaria la higiene, la seguridad, la defensa de la vida de los trabajadores, de la salud de las comunidades y el cuidado al medio ambiente, estas mineras no invierten un centavo para matizar la destrucción que ocasionan y eliminar la inseguridad para los trabajadores. Los neoliberales les regalaron las mejores condiciones, por lo que México se ubica como el 5º mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera. Y así el 93% de las 345 empresas que operan en territorio nacional son de origen extranjero. En la explotación del oro, el 60% lo tienen compañías extranjeras y el 40% corporaciones mexicanas como la de Carlos Slim y Alberto Balleres. Los proyectos mineros en explotación en 2018 eran un 77% canadienses y un 10% de los Estados Unidos. Acumulan cada vez más riquezas debido a que, como dijimos, el precio de los metales preciosos no deja de subir. El oro y la plata brillan en el mercado, mientras a estas corporaciones los 5 gobiernos neoliberales les impusieron muy bajos impuestos y ni siquiera los pagaban durante estos negros años de los gobiernos del PRIAN. Pero son los mineros, 345,000 trabajadores los que con una labor muy sacrificada generan esa riqueza enorme. Sin embargo, sus condiciones laborales son terribles y es así que ellos se han organizado y resistido. Pero los 5 gobiernos antilaborales los han atacado sin piedad. Al Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y similares de la República Mexicana lo han golpeado en los últimos 20 años por el delito, entre comillas, de insistir en luchar por los derechos del trabajador. Por
que se apliquen medidas de seguridad e higiene, los persiguen e ignoran, y las consecuencias han sido terribles, como es el accidente en Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron por homicidio industrial, como acusó al Grupo México el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, ya que por no invertir $1 millón en un túnel alternativo, en un año en el que el dueño del Grupo México, Germán Larrea, ganó $6,000 millones, no quiso invertir $1 millón en el túnel alternativo, ni invirtió en mejorar los soportes de la mina y corregir todas las anomalías que ya se venían reportando, de modo que no previno un accidente que era inminente. Confió en la protección y la complicidad del gobierno de Vicente Fox, que a los 5 días del derrumbe, cuando todavía había esperanza, simplemente ordenó abandonar a los trabajadores y cesar el rescate. Este crimen no debe quedar impune. Recordemos cómo en 2010, en la mina de San José de Chile, se hicieron todos los esfuerzos y luego de 69 largos días rescataron a los 33 mineros, todos vivos. Las criminales políticas de las corporaciones han cobrado muchas vidas. En Barro Terán ocurrió un siniestro el 3 de agosto de 2012 que mató a 6 mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México. Tan solo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Los trabajadores sufren de malas condiciones de trabajo, falta de equipo y pésima seguridad e higiene, además de sufrir enfermedades como la neumoconiosis. Hay muchos accidentes, algunos mortales. Es muy dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieron 132 mineros en este periodo. Pero a la Secretaría del Trabajo del PRIAN, a sus inspectores y por supuesto a los grandes empresarios, no les importó prevenir accidentes. En Coahuila siempre los hay, por lo que la Secretaría de Economía debió necesariamente cancelar concesiones, o pudo haberlo hecho Protección Civil Nacional, y nunca lo hicieron. A los mineros mexicanos les pagan magros salarios por su trabajo de alto riesgo. Ellos ganan 15 veces menos que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá, que cobran hasta $35 la hora. Realizan una misma actividad en similares instalaciones, un mismo tipo de equipo y tecnología, pero con más riesgos y mayor explotación aquí en México y por mucho más bajo salario. Al sindicato minero, un sindicato que ha logrado defender los salarios de los mineros mexicanos, conquistando aumentos salariales y de las prestaciones arriba de los topes oficiales, con aumentos del 6, 8% y más, y al salario de 5 o 6% arriba del tope, y un aumento en prestaciones, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña los persiguieron con saña, declarando sus huelgas inexistentes, imponiendo líderes espurios y golpeándolos violentamente. Recordemos que a los obreros en huelga en la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas los atacaron por órdenes de Fox 800 policías federales y estatales, hiriendo a 47 mineros y matando a Héctor Álvarez Gómez y a Mario Alberto Castillo. Y estos crímenes quedaron impunes. Antes al sindicato le congelaron cuentas, retuvieron $25 millones del sindicato, desconocieron, persiguieron y calumniaron a su líder Napoleón Gómez Urrutia a lo largo de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Además, les negaron el registro a decenas de sus secciones. Para debilitar al sindicato, Calderón en 2012 había negado 29 tomas de nota de las secciones sindicales y fueron frenados por las autoridades los recuentos para impedir así que los obreros ejerciesen su libertad sindical y se adheriesen al sindicato minero. Dejaron que las huelgas se alargaran indefinidamente para no atender las demandas de los mineros. Ejemplos dramáticos han sido Cananea, Sombrerete y TAS con huelga desde el año 2007. Las corporaciones han preferido perder millones antes que cumplir con las demandas de seguridad e higiene por las que se iniciaron estas luchas. Así de enorme es la injusticia laboral y ambiental en la que incurrieron estos gobiernos que deben ser juzgados luego de la consulta del domingo 1 de agosto del año 2021. Las luchas de los mineros mexicanos han sido un impulso permanente a lo largo de la historia de México. Recordemos la huelga minera de Real del Monte y Pachuca de 1766, precursora de las luchas por la independencia, así como la participación destacada de los mineros en la insurgencia, como fue el caso del Pípila, Juan José de los Reyes Martínez, que desde luego que existió y fue un minero que valientemente y arriesgando su vida logró abrir la puerta de la Alhóndiga de las Granaditas en una batalla crucial, así como el minero Mariano Jiménez, un pilar de la insurgencia. Mariano Jiménez fue fusilado junto con Hidalgo, Allende y Aldama. Por cierto, en la Alhóndiga de las Granaditas, los españoles, de una manera perversa, colgaron sus cabezas metidas en una jaula durante una década. Eran las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y de este minero heroico, Mariano Jiménez. Recordemos que en Cananea, en el año 1906, encendieron la chispa de la Revolución Mexicana con su lucha. También años posteriores se destacó en el siglo XX la lucha de los mineros de Santa Rosita y Cloete en 1950, que abrió paso a las grandes movilizaciones sindicales en la década de los 50. En el siglo XXI, los mineros se han destacado por su combatividad y autonomía frente a la coalición del PRIAN con corporaciones rapaces y han jugado un gran papel para la derrota que sufrieron el 1 de julio de 2018 los prianistas, logrando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la transformación. De cara a la consulta popular ciudadana y de una futura comisión de la verdad que tiene que establecerse, debemos llamar a cuentas a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña por su responsabilidad ante la nación y frente a los trabajadores mineros que en sus gobiernos le dieron la espalda a los trabajadores, a las comunidades y a la nación y se entregaron completamente a los intereses de las corporaciones y de políticas impuestas desde el extranjero. A votar, pues, por el sí el domingo 1 de agosto, a invitar familiares, amigos, vecinos, para que esta consulta sea grandemente participativa. El Congreso de la Soberanía apoya esta consulta y convoca a seguir luchando por la soberanía nacional y popular, por la soberanía económica, energética, agrícola, cultural, social, militar, por la plena soberanía de nuestro México. Muchas gracias. Le devuelvo el micrófono a Lucía, la moderadora, para
intervenciones, opiniones. ¿Alguien quiere participar? Pues yo quiero decir de Guanajuato. Y bueno, yo trabajé un tiempo con una cooperativa que se llamaba Santa Fe, de mineros, aquí en Guanajuato. Y era una cooperativa muy padre, porque aparte tenían como una fábrica era propiedad de la cooperativa y tenían como una gran fábrica de cerámica, hacían unas vajillas padrísimas de colores. Yo trabajé un tiempo con ellos apoyándolos, pero finalmente yo creo que les faltó administración, etcétera. Acabó en manos del capital extranjero también, tanto la mina como la fábrica de cerámica. Y pues hay un hospital ahí para enfermedades respiratorias, en la que la mayoría de los trabajadores de la mina prácticamente acaban sus vidas por la enfermedad. Entonces, aparte de salarios bajísimos, entregan literalmente la vida por las condiciones de trabajo, los horarios y lo que permanentemente están inhalando. Entonces, trabajan prácticamente para morir. Esa sería la conclusión, ¿no? No sé si alguien más quiere participar. Levanten. Digan yo, porque yo no los veo. No sé cómo. ¿Qué hago, Pablo? Bueno, están Héctor y Everardo. A ver, Héctor. Gracias, compañera Lucía. Buenas noches a todos. Fíjese que curiosamente hoy en el programa de Radio UNAM de Mundos Posibles, que si quieren buscar también el artículo, hablaron de la minería con el doctor Alberto Betancourt Quesada, y habló justamente de la minería, y retomando un poco lo que dice Lucía, que al final terminan siendo cooptadas o acaparadas por el capital extranjero. Mencionó también la influencia de, no solamente son las empresas o las mineras mexicanas o gringas o canadienses, sino también está sobre este tipo de actividades la industria o el capital chino, por así decirlo, en el que está muy relacionado ahora con esto del litio, y que en Sonora, creo que Grupo Bacanora, no sé qué, le tienen la concesión a este capital chino, ¿no? De extracción de litio. Otra es de que mencionó también que todas estas actividades mineras están muy presentes en zonas protegidas, ¿no? De zonas naturales protegidas, en que también están ahí involucrados, pues, comunidades indígenas o campesinas, ¿no? Del país, que también están en riesgo. Y ya para concluir, bueno, ahorita que están con esto de la consulta para juzgar a presidentes y eso, ¿no podría también ser una opción o cómo hacer llegar también una propuesta al queridísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador para que también sea una consulta en donde se juzgue a todos estos empresarios corruptos y que han dañado como Grupo México, de este señor que acaba de mencionar el maestro Pablo, y todos los que están en contubernio con estos presidentes, ¿no? Que también se les juzgue como traidores a la patria, y paguen, ¿no? Paguen con su, con la, pues ya sea que con lo que deben o que se les cobre como deba de ser, ¿no? En una consulta también ciudadana, ya que estamos en eso de las consultas, y que se tenga que hacer valer la ley también sobre estos empresarios, que por lo regular siempre quedan de lado, ¿no? Siempre quedan, bueno, está la figura del presidente, pero ¿quién está atrás de esos presidentes que están explotando todos estos yacimientos o que cometen estos crímenes contra los trabajadores? Eso es cuanto, nada más. Muchas gracias, Everardo. Tienes la palabra. Sí, gracias, Lucía. Bueno, pues para comentar que yo creo que es necesario para que haya un cambio en la ley minera. La ley minera actualmente pues está hecha pues al medida, es un traje hecho a la medida de los empresarios y de las corporaciones, sobre todo extranjeras, donde pagan una bicoca por
derechos y impuestos, y que ni los pagan, porque ahí hay problemas con algunas mineras que deben esos recursos y que son mínimos, y ya oímos las estratosféricas ganancias que tienen, ¿no? Entonces, este cambio de la ley debe de regularla de una manera, pues, más favorable al país, que se le dé preferencia a aquellas mineras de preferencia nacional y algunas extranjeras, pero que cumplan cabalmente con el respeto a la naturaleza y que sirva de esa explotación minera de manera racional, sustentable, para impulsar el desarrollo del país, porque sí es necesaria, pero bajo otro esquema, no como él está. Y definitivamente ellos hacen cada vez más ricos. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando ya como 25, una cosa así, para ayudar un poco a la economía, yo vendí oro, alhajillas de oro. En ese tiempo, el gramo de oro oscilaba el precio de 150 pesos el gramo. Actualmente está alrededor de 2,000 pesos el gramo. Hay que ver nada más la diferencia que existe entre el precio de hace 25 años aproximadamente, 25, 30 años al precio de actual. O sea, es una distancia astronómica en el precio, y todo eso redundando en las ganancias de estas transnacionales que vienen, devastan el ambiente, crean muchísimos problemas de todo tipo, hasta sociales, y también hay señalamientos que fomentan el narcotráfico y los grupos criminales para despejar, para atemorizar algunas zonas y apropiarse de esas zonas donde van a explotar, para que se lleven todo fuera del país. Yo creo que no basta con la iniciativa de este gobierno, que Andrés Manuel dice que ya no va a dar ninguna concesión. Ok, está bien que ya no dé. Sin embargo, hace falta regular, porque pues esto dura un tiempo y al rato, ¿qué va a pasar? Seguimos teniendo la misma ley. Yo creo que es de vital importancia empezar a visualizar esa situación. Igualmente, revisar aparte de esta ley minera, revisar la ley laboral en cuanto a aparte de todos los trabajos en general que están de la fregada, por ejemplo el outsourcing, y en la minería yo creo que es el extremo. Son los trabajadores que más daño y más deterioro tienen en su vida y en su economía. Es cuanto. Gracias. Patricia Guerrero. Sí, buenas noches. Pues gracias, maestro Pablo, por esta plática muy interesante y muy preocupante también. Pues sí es preocupante porque el sindicato minero pues ha sido un sindicato muy combativo. Pues está constituido desde 1934 y pues ya para estos tiempos era para quitarle la concesión inmediatamente al Grupo México y otras mineras también por abusivos y pues no respetar la vida de los trabajadores. Y pues como dice Berardo, el oro, la plata, estos metales pues andan por las nubes y resulta que no invierten para la seguridad de los trabajadores y pues tampoco pagan impuestos. Sí es muy preocupante, ¿no? La situación. Esperemos que también se dé un cambio en esta situación de los mineros que ya tiene siglos. Eso es todo. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más? Sonia Lucía, por favor. Hola, Sonia. Gracias. Adelante. Pues yo creo que sí, pues no se debe permitir que México, siendo un país rico en recursos mineros, pues estos minerales queden en manos de corporaciones extranjeras
y que además operan en México, como bien lo mencionaba el maestro Pablo, pues con sueldos muy por debajo de los que pagan en sus países. Por ejemplo, Canadá, que tiene concesionado gran parte del territorio mexicano, que les paga mucho más a los mineros en Canadá que aquí en México, y que además pues muchas de esas concesiones que son de 50 años, que pueden ser, hasta de 50 años, que pueden ser extendidas otros 50 años, pues abarquen gran territorio también mexicano por un lado, y que además de extraer los minerales, pues extraen también una gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, a mí se me hace irreverente, por ejemplo, estas campañas, ¿no? De báñate en 5 minutos o lava tu coche con una cubeta de agua, etcétera, ¿no? Cuando corporaciones como estas mineras, pues terminan haciendo un gasto exagerado al extraer los minerales, y además derrames que han causado pues catástrofes en aguas nacionales e internacionales. Entonces creo que no es justo que este daño tan grande a la salud, a los humanos y al ambiente, pues sea de esta manera, y que además pues los que se enriquecen son muy pocos, ¿no? Entonces sí considero que es prioritaria la nacionalización de la minería en México, y pues quitar estas corporaciones, porque como bien lo dicen, está bien que ya no se den más concesiones, pero quede todo el territorio que ya está concesionado. Entonces creo que sí es necesario que se nacionalice y que se quiten esas concesiones. Finalmente, pues la minería es una actividad que sí causa un daño al ambiente. No hay minería sustentable ni sostenible, pero al menos pues sí podría ser pues mínima, ¿no? No extraer, contaminar, sino que sea de una forma racional, solamente para lo que requiere la nación. Gracias, Lucía. No, al contrario, Tisa, Sonia. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? Yo. Alejandra. ¿Alejandra? No, soy Jessie. Ah, Jessie, perdón. Hola, Jessie. Estas son las dos. Bueno, primero Alejandra y luego yo. Pero el norte, ¿tú dónde vives? La minería, desde luego que tiene que analizarse desde varias vertientes, principiando por la ley. La ley, cuando fue alterada en el sexenio de Salinas, las concesiones las otorgaba, y fue una alteración en el segundo o tercer párrafo de la ley, en donde la exclusividad de la concesión la tenía el Ejecutivo de la Nación. Entonces, desde allí ya había un condicionamiento absoluto de quién iba a conceder las concesiones, ¿no? Entonces, ese es un párrafo que se pasa por alto. Sin embargo, eso determina completamente la intención del gobierno de aquel entonces y los posteriores, desde luego, de cómo iba a ser entregada a la nación en la práctica económica minera. De allí, la ley hay que analizarla, hay que acondicionarla a las necesidades que ahora están imperantes, y que ahora con este nuevo gobierno, la 4T, debe atender para beneficio de la nación, ¿no? Los pobladores, la reactivación económica, la no impacto a la ecología, o sea, impacto negativo, porque de todas maneras impacta, pero que sea el menos daño posible. Entonces, eso es un gran trabajo que se debe atender, y de manera ingente. Desde el punto de vista laboral, volvemos a lo mismo, retomando las conversaciones anteriores. También se tiene que regular las condiciones de trabajo de los mineros, de los trabajadores mineros, desde la democratización sindical hasta
el satisfactor de las necesidades de los trabajadores. Ahora bien, respecto a los impuestos, aún no se ha regulado con atención y con certeza lo que implica el pago de los impuestos a estas grandes empresas, o sea, el pago de los impuestos de estas grandes empresas por las concesiones mineras. Si mal no recuerdo, los gobiernos anteriores tuvieron una permisividad brutal de, creo que pagaban 5 pesos la hectárea, no sé si por mes o por año, imagínense nada más, y las ganancias no las veía México, o sea, no, aquí ignorábamos cuánto explotaban porque no había regulación por parte del gobierno mexicano. Entonces fue la entrega del país, pero de su territorio y de su subsuelo. Entonces eso también tenemos que analizarlo con mucho cuidado. Voy a poner un ejemplo de lo que ha pasado en Baja California Sur. Baja California Sur, no obstante de que hay explotación de minera, la sal es una de ellas, el carbón es otro, el cobre es otro que desde hace 2 siglos se explotó, en fin, el oro también fue, y la plata. Pero ahora lo que se proponía era, desde hace como unos 25 años aproximadamente, era la explotación del oro, de la minería, la megaminería, que quiere decir una super explotación a cielo abierto en condiciones de altísimo riesgo por el impacto ecológico que iba a tener. Baja California Sur es el único estado de la República Mexicana en donde no se ha implementado la minería a cielo abierto. ¿Debido a qué? A la gran resistencia de la población. Desde hace 20 años, la población surcaliforniana organizada nos hemos opuesto a que esas concesiones, porque están concesionadas, el territorio está concesionado. Sin embargo, debido a la gran resistencia, en donde Pablo nos acompañó una vez a una marcha a Semarnat en protesta, porque Semarnat ha sido muy permisivo con las concesiones territoriales. En zonas protegidas, dicen que de amortiguamiento, como si tuviera la naturaleza ese tino de decir hasta aquí sí se puede y hasta acá no, o sea, es absurdo, ¿no? Y Pablo nos acompañó en una marcha hace algunos años, si mal no recuerdo, hace como 8 años, Pablo. Entonces, pues ahí constatamos la gran fuerza que tiene la organización civil. Estamos conformados en un frente de defensa, de defensa contra la minería y la protección al agua. Es un gran frente, se conforma por 43 organizaciones civiles y además múltiples personas que participamos en esa organización. Y cada vez que hay convocatoria estamos presentes para evitar que se implemente la minería a cielo abierto. Hay un candado únicamente que no ha permitido. Ha habido exploración, más todavía no, una práctica ya abierta económica, con un candado que lo tiene el municipio, que es un candado que no permite o sea, es por oposición de la población, no lo han podido abrir, y eso es maravilloso. Esto nada más como ejemplo de lo que puede hacer la sociedad civil organizada. Sin embargo, el peligro sigue patente y nos estamos defendiendo y continuamos. Desgraciadamente los gobiernos que han llegado no han sido lo suficientemente, ¿cómo decirlo? Por no utilizar una grosería, ¿no? Han sido muy ambiciosos. Sin embargo, la oposición de la población es lo que ha frenado la pretensión de que la minería a cielo abierto aquí se implemente, porque si no sería un ecocidio. Aquí lo que nos falta es el agua y se verían afectados los mantos freáticos. Entonces, en otro momento podemos hablar al respecto, y pues es únicamente la sociedad civil organizada la que ha evitado que no se implemente la minería a cielo abierto en Baja California Sur. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, la organización es básica en todos los terrenos, ¿no?
Jessy, tienes la palabra. Yesenia, perdón. Sí, pues confirmo lo que comentó Alejandra, porque si no hay organización, pues no podemos presionar a los nuevos gobiernos y pues dejamos que hagan lo que quieran. Y aparte, pues también un compañero dijo sobre hacer una campaña así como están haciendo lo de juicios a expresidentes, también hacerlo en minería, porque mucha gente desconoce todos los riesgos que causa un trabajador de minería, porque no la mayoría de la gente pues está en otra información populacha que en este tipo de cosas que nos afecta a nuestro país. Y aparte pues hacer conciencia de que tantito dejas entrar a un extranjero y te agarran todo, y lo peor es que no le dan prioridad en este caso al mexicano, sino en lugar de tratarlo mucho mejor porque están explotando el mismo país, en su mismo país, o sea, todo lo contrario. Gracias. Gracias a ti, Yesenia. ¿Alguien más quiere participar? Marisa. Perdón. Gracias. Bueno, pues comentar que, bueno, en primer lugar es admirable esto que ocurre en Baja California Sur. Debería de ser ejemplo para el resto del país y por lo mismo se debería de difundir ampliamente. Cada vez que yo escucho que el pueblo pues no permite, ¿no?, que el abuso de las corporaciones, básicamente, pues me da mucho gusto. Y me parece que se debería de dar a conocer por todos lados. También pienso que se debería de dar a conocer, bueno, estoy segura que las condiciones en las que se entregaron esas concesiones, pues no han de haber sido muy derechas en realidad. Entonces, sería bueno analizar qué pasó y en varios aspectos pienso que debería de ser algo parecido, porque todo eso se hace a la sombra de la corrupción seguramente, y tiene que haber pues pruebas o vestigios de que ocurrió de modo inadecuado, y también difundir el resultado de todo esto. O sea, por ejemplo, estábamos platicando sobre el ejido y mi pregunta sería, pues, ¿cuánto había de ejido antes de que se cambiara la ley para que los ejidatarios vendieran el ejido? ¿Y cuánto hay ahora, no? Entonces, toda la tierra que pasó de manos de la población o de los ejidatarios a manos seguramente de las corporaciones, gran parte, ¿no? Y otra cosa sería cuánto terreno está, bueno, sabemos que es la mitad del país, ¿no? Pero un mapa, ¿no? De dónde están todas esas concesiones, cuáles se están realmente explotando y cuáles no, y también el daño que se ha hecho, cuánto bosque o tierra ha desaparecido, ¿no?, con estas tremendas agujeros que hacen estas mineras. Me llama la atención que hayas dicho que el único estado donde no se lleva a cabo la minería a cielo abierto es Baja California, porque pues yo me imaginaba que no es en todos los estados, ¿no? Yucatán, Hidalgo, no sé, pero es terrible esta situación. Entonces, pues sí, yo creo que dar a conocer un poco más de todos estos datos es cuanto. Muchas gracias, Marisa. Ernesto. Buenas noches, sí, bueno, viendo todo esto que hacen las mineras extranjeras y ahora que tenemos un Congreso mayoritariamente de Morena, pues sí estaría bien pensar en iniciativas de ley como, por ejemplo, aquí tratamos a las mineras igual que tratan ustedes a sus trabajadores, por lo menos, ¿no? O sea, dar las mismas garantías, los mismos salarios, las mismas seguridades. De las industria minera que hay en México son de potencias de países que son potencia, ¿no? Entonces ahí hacia adentro es algo muy curioso, ¿no? Hacia adentro ellos tienen muchas garantías para
tus trabajadores, buenos salarios, seguridad, todo eso, pero luego a países como México y otros países todavía más menos fuertes que ellos a aprovecharse de esta situación de una manera totalmente leonina, ¿no? Entonces, que por lo menos hubiera una ley que dijera, bueno, pues aquí vas a tener que pagarlo, por lo menos lo mismo que pagas en tu país, y con las mismas garantías, con las mismas prestaciones, con los mismos seguridad que haya allá en tu país, ¿no? Se me ocurre, es cuanto, gracias. Muy bien, Ernesto. ¿Alguien más quiere hacer una aportación? Pablo. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista que hemos acordado a través del 5º Congreso y de nuestras reuniones, una salida definitiva pues sería el retiro de concesiones y la nacionalización de la minería, empezando por el litio y la plata. Incluso México es el primer productor de plata del mundo. Si se nacionaliza la plata y la moneda, el patrón, en lugar dejamos el dólar y adoptamos la plata, pues así se terminarían las devaluaciones de inmediato. Y para todo esto pues hace falta pues revertir los golpes del neoliberalismo. Todas las leyes que cambió Salinas en 92, hablando de la ley minera, hablando también de la ley de aguas, todo esto se tiene que revertir, pero ya que estamos en el siglo XXI, pues ya hace falta una nueva constitución que dé garantías de que todo esto no vaya a suceder, y replantear la cuestión de la inversión extranjera, porque yo creo que México debe de explotar pues toda la producción que podemos hacerlo los mexicanos. O sea, no necesitamos que venga un canadiense a explotar nuestra plata. Si los trabajadores mexicanos pues tienen 500 años de experiencia en la extracción de plata, ¿no? Ni necesitamos que venga un chino a llevarse el litio. La inversión extranjera sería buena si fuera para productos muy especializados, que México no tuviera la capacidad de producirlos, pero además con una transferencia de tecnología, o sea, que vengan a alguna producción muy especializada y que a la vez capaciten a los trabajadores. Pero para toda la producción básica, como pues es la siembra del campo, la extracción de las minas, etcétera, la explotación del petróleo, pues todo eso tiene que estar en manos nacionales. Entonces yo creo que sí es importante pues prepararnos para una lucha que lleve finalmente a una nacionalización. Creo que así como Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y esto dio pie a un gran desarrollo durante 30, 40 años, actualmente pues impone la nacionalización de la plata y del litio, por lo menos, ¿no? Y en cuanto a la inversión extranjera, ok, quieres venir al país, perfecto, pero acátate a las leyes, porque llegan las corporaciones y hacen y deshacen y nadie se mete con ellas. Ahora, que se van las corporaciones, pues que se vayan. Que se vayan y no, pues adiós, y los obreros, se le entrega las instalaciones a los obreros y México produce los automóviles. Finalmente los que los producen son los obreros. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a espantar a los capitales, ¿no? O a los mercados, porque en México muchas cosas no se realizan por ese miedo. No, es que se van a espantar los capitales, pues que se espanten. Más bien debíamos de espantarnos nosotros de toda la explotación laboral y de todo el daño ambiental. Entonces creo que sí hace falta una transformación. Ahora que ya empezamos con la transformación, pues una transformación muy profunda.
Es cuanto. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría concluir de la siguiente manera. Obviamente el neoliberalismo consiste en privatización, tanto nacional como transnacional. Y 3 ejemplos básicos que generan ganancia para particulares, nacionales o extranjeras. Y 3 ejemplos serían la minería, que genera grandes ganancias para los países extranjeros, como es el caso de Canadá, que tiene un nivel de vida, y aquí está Yolanda, yo también viví un tiempo en Canadá, y vemos que los niveles de vida de los países a los que se exporta la ganancia son muchísimo mejores que la calidad de vida que vive el pueblo de México. Cuando son nuestros recursos y son nuestros trabajadores, y la tecnología que ellos incorporan es de tan mala calidad que no le garantizan la seguridad a los trabajadores. Es una forma de explotación transnacional que genera esta diferencia tan profunda entre países ricos con condiciones de vida para su población muy buenas y países muy pobres como el nuestro. Otro ejemplo sería la privatización de la tierra, mediante la cual, que todo esto se implementa en el periodo neoliberal y sobre todo desde Salinas, con el cambio del artículo 27 constitucional, y que ya se puede privatizar. Aquí en Silao hay un caso dramático del actual presidente municipal electo por Morena, que ha estado comprando a precios irrisorios tierras ejidales para vender a las transnacionales, y les ha ido pagando a cuentagotas poquísimo dinero a todos los ejidatarios. Ahora sí que negocios privados al amparo del poder público, como dice López Obrador, y se ha hecho de grandes extensiones que vende a las transnacionales a precios altísimos, o a FIPASI, que es donde se estacionan todos los camiones que trasladan a los trabajadores. Entonces es una vergüenza lo que está pasando aquí dentro del partido Morena y sus representantes, ¿no? Pero es otro ejemplo de una privatización de la tierra que avala el cambio del 27 constitucional. Y de lo que ya he hablado yo, que es del ayer, que sucede exactamente lo mismo, ¿no? La exportación de la ganancia a los países L. Y todo esto se permitió por un mayoriteo en las cámaras, ¿no? En que absolutamente, al ser la mayoría de las cámaras priistas, todo lo que proponían los presidentes desde Salinas lo modificaron en automático, ¿no? Todos levantaban la mano al unísono. Este discurso de... Hoy se me fue el avión, pero bueno. Ese es el discurso de se van a ir las transnacionales y asustan hacia los obreros ahorita con este proceso de sindicalización independiente en la General Motors. Están lavando el cerebro, inclusive con cursos de neurolingüística, en que sí, así los están amenazando. Se va a ir la compañía y el psicólogo les dice, imagínate tú el próximo año en Navidad sin trabajo. Si no votas por la CCT, que es alias CTM, se va a ir la General Motors. Si los tienen todo el día diciéndoles que si no votan por la CTM, se va a ir y se va a ir, y les están haciendo todo un trabajo neurológico tremendo. Entonces es cierto lo que dice Pablo, ¿no? Y por otro lado, pues está el ejemplo de Bolivia y su litio, como al ser nacional, el litio de Bolivia ha sido una forma de desarrollo que ha generado durante la época de Evo Morales un crecimiento económico. De ser el país más pobre de Latinoamérica, se convirtió en uno de los países con mejor crecimiento económico de toda la región, ¿no? Entonces el litio es un recurso sumamente importante que nosotros debemos aprovechar para nuestro propio desarrollo, ya que se han encontrado grandes yacimientos en el noroeste del país, ¿no? El litio es básico y ya se está utilizando para la industria automotriz, etcétera. Entonces, es un área de oportunidad que creo que el país no debe desperdiciar. Y estoy de acuerdo con Pablo en que así como se expropió el petróleo y se nacionalizó el petróleo y fue motivo de orgullo y de detonación económica de este país hasta antes del neoliberalismo, y que ahora se rescata, la minería también se debería nacionalizar. Pero yo creo que es una de las últimas cartas que va a
López Obrador. Irma Luz está pidiendo la palabra. Ay, ¿dónde estás, Irma Luz? No te veo. Ah, hola, es que está muy oscuro. Hola, Irma. Tienes tu audio cerrado, Irma. No se escucha. Ok, ya. Yo únicamente quería, aquí, por ejemplo, en Huamantla hay una minera canadiense se apropió de un cerro completo y al ejidatario pues le dan ahí a tole con el dedo porque no le dan nada. Y yo lo que creo es que no se vale pues lo que está haciendo la minería en México. A mí no me beneficia, yo creo que a nadie beneficia que tengamos mineras, a nadie le beneficia que el Grupo México siga haciendo tropelía y media, y sobre todo la ecología preocupa mucho. A mí me preocupa mucho, porque los daños al ambiente son tremendos. Yo los considero a los mineros, absolutamente a la minería, criminales. Y no tenemos por qué tenerlos aquí. No tendríamos. ¿Para qué? Pues es todo. Muchas gracias, Irma. Eka, ¿tú querías participar? ¿No? ¿Alguien más? Creo que fue en San Luis Potosí, donde en el escudo, no, me corregirás, Pablo, era el Cerro de San Pedro que desapareció por la minería. ¿Es así o me estoy equivocando? Sí. Era el Cerro de San Pedro, ¿no? Y que ya no está el cerro y estaba en el escudo del estado, ¿no? ¿No es así? O sea, se lo acaba. Una minería canadiense, San Javier le llaman. Sí, pues ya. Wirikuta es el que se está salvando, ¿no? O sea, ha habido todo un movimiento para Wirikuta, para que no entren las mineras en zona sagrada de los huicholes, que no sé cómo se diga el nombre real, pero que conocemos como... Huiráricas. ¿Cómo? Huiráricas, ¿no? Ajá. Y que todo un movimiento, obviamente, como decía Alejandra, la organización ha impedido que Tierra Sagrada del Venado Azul y todo eso sea invadida, el peyote sea invadida por las canadienses, que hasta ahorita se ha logrado, según tengo entendido, ¿no es así? Pero solo fue una parte de lo que pudieron recuperar, no fue todo lo que se concesionó, fue solo una parte, lo cual no deja de ser importante, ¿no? Sí. Pero sí es la organización, es lo único que puede frenar, ¿no? Y estar muy pendientes y estar actualizándonos permanentemente. Sí, es básica la organización. Efectivamente, la organización es la clave. Bueno, pues ya nos pasamos de la hora y creo que pues hemos aprendido mucho unos de otros en esta reunión y pues seguiremos en contacto en las siguientes semanas. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación. Saludos. Hasta luego.